Buenos días. Buenos días. Bueno, pues siguiendo con la jornada, vamos a intentar, ahora que vamos bien de tiempo, vamos a seguir con la programación y ahora comenzaríamos con la sesión de comunicaciones orales. Entonces, en primer lugar, expondrá la mejor publicación científica de las elegidas, de las que se han presentado esta vez, que es un trabajo que ha sido publicado en Polymer Testing del grupo de la doctora María Luisa González Martín y que va a presentar Juan Manuel Casares López. A partir de ahí tendrá unos 15 minutos y posteriormente una serie de preguntas. Y después ya comenzarían las 5 sesiones orales. Presentaré el orden y seguiremos. En primer lugar, y felicidades también al grupo de María Luisa González por la obtención de este primer premio en la publicación. Así cuando quiera, tiene unos 15 minutos. Se me oye, ¿no? Detrás también se me oye bien. Vale, gracias. Bueno, pues nada, gracias Pedro por la presentación. Y bueno, mi nombre es Juan Manuel Casares López. Para los que no me conozcáis, ¿vale? Pertenezco y trabajo como investigador a tiempo completo en el grupo de superficies y procesos interfaciales, que junto al grupo de microbiología de medicina formamos parte del área de ingeniería del INUVE. Bueno, pues en primer lugar quería agradecer al INUVE, al Comité Científico, por habernos otorgado este premio, a mí y a mis compañeras. Y animaros, ¿vale? Para que el año que viene también sigáis mandando vuestros trabajos, que se valore esa calidad, que el INUVE tiene mucha calidad y hay mucho que aportar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, como ha dicho Pedro, el trabajo se presentó en la revista de Polymer Testing y trata sobre... Gracias. Trata sobre el diseñar y fabricar un recubrimiento de ácido poliláctico dopado con partículas de magnesio, al cual se lo ha sometido a un proceso de degradación en un medio fisiológico, in vitro, y el cual está suplementado con concentraciones de glucosa y cuerpos cetónicos. Bueno, en el grupo de investigación... Vale, ahí. Un segundito... En el grupo de investigación a lo que nos dedicamos en general es a la caracterización y a la modificación de superficies de todo tipo de biomateriales, que pueden ser biológicos y pueden ser artificiales, ya sean cerámicos, poliméricos, metálicos o compuestos, pero tenemos mucho interés en el grupo de estudiar y caracterizar las superficies de biomateriales que sean biodegradables. ¿Por qué? Porque lo que se consigue intentar es sustituir en aquellos momentos en los que se necesite y se pueda reemplazar esos biomateriales temporales para evitar esa segunda intervención y poner en riesgo al paciente por segunda vez y disminuir los costes, ¿no? que eso requieren también. Con los biomateriales biodegradables lo que se consigue es buscar una coordinación, como podemos ver en esta gráfica, entre el punto de curación del tejido que se quiera pues, reparar o reemplazar con el punto de degradación, de la cinética de degradación de ese biomaterial que se quiera introducir. Uno de los biomateriales biodegradables que más utilizamos últimamente en el grupo es el ácido poliláctico, como digo, y lo que queremos hacer también es someterlo a un proceso de degradación, porque al estar dentro del organismo va a sufrir una degradación por estar en contacto con el líquido intersticial, y además de eso queremos especificar no solo el fluido intersticial in vitro que nosotros diseñamos, sino también queremos doparlo o queremos dotarlo de características específicas de enfermedades o patologías que algunos pacientes puedan tener, como por ejemplo es la diabetes. Para ello lo que hacemos es suplementar el medio pues, con distintos niveles de glucosa y de cuerpo cetónico, como podemos ver que en esta patología, no voy a contar aquí nada que los médicos y médicas no sepáis, pues se ven alterados, ¿vale? En estados de hiperglicemia y de cetoacidosis. Como digo, como podéis ver en esta gráfica, pues el fluido fisiológico in vitro por el cual se va a degradar ese polímero puede ser de lo más simple a lo más complejo, ¿vale? En nuestro caso, nosotros nos encontramos en este punto,
en el que trabajamos con un líquido que se llama SBF, Simulated Body Fluid, al cual vamos a dopar de glucosa y cuerpos cetónicos. Como podéis ver aquí en esta representación, no solo vamos a tener un montón de iones en suspensión que van a estar en contacto con la superficie, sino que además vamos a tener una representación un poquito más realista de la superficie, en la cual esas capas de degradación, de productos de degradación, no se van a formar de manera uniforme, y además el sustrato que está dopado, el sustrato de ácido poliláctico que está dopado de magnesio, va a estar en contacto con el fluido también de forma irregular, ¿vale? Como digo, en la interacción de ese fluido de degradación con el polímero dopado, va a tener un montón de reacciones en el contacto de la superficie, como puede ser, por ejemplo, la formación de ese magnesio cuando se libere de la matriz polimérica al exterior, la formación de capas de óxidos de magnesio, de hidróxidos, incluso también la formación de capas de fosfatos de sales. También se va a formar o se va a transformar la glucosa en ácido glucónico al estar en una suspensión acuosa. Ese ácido glucónico va a atacar, va a degradar o va a intentar degradar esas capas de óxido de magnesio y de hidróxido. Y además de esto, una cosa muy importante, que es que el ion de la glucosa, ¿vale?, tiene mucho interés, tiene mucha coordinación con los iones bivalentes, como por ejemplo los iones de calcio, y va a formar un compuesto quelato, que será el gluconato de calcio, que nos permitirá, como podremos ver después, que se formen o que se fomenten esa formación de capas de fosfatos de sales que van a ralentizar la degradación. Bueno, en sí la metodología que se ha llevado es fabricar esa película de ácido poliláctico, que es semicristalina sobre un sustrato de silicona, al cual se ha dopado con partículas de magnesio al 10%. Pues una vez se ha fabricado el film, después se pone en degradación durante 28 días en ese fluido a 37 grados, el cual también se le ha suplementado con diferentes concentraciones de glucosa al 1, más o menos aproximadamente el 1 gramo por litro, y de cuerpos cetónicos al 1 milimolar, ¿vale? Son concentraciones que no son patológicas en cuanto a la patología de la diabetes, pero es un primer paso para estudiar luego concentraciones que sí que serán patológicas y tendrán una aplicación más directa. La caracterización superficial que se hizo sobre estos films fue el estudio del ángulo de contacto para estudiar las propiedades hidrofóbicas de esta superficie y el cálculo de las tensiones superficiales a través de la goniometría. Además, también se estudió la morfología a través de la perfilometría óptica confocal y la microscopía de fuerza atómica, la cual también nos permitió obtener las propiedades mecánicas de esta superficie. También estudiamos la morfología en otras escalas a través de la microscopía electrónica de barrido, que muchos y muchas conoceréis. Y la composición química de esas superficies degradadas también la estudiamos a partir de la espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier. Y también se estudió y se midió, pues muy importante, debido a la interacción con especies antimicrobianas o bacterias o células, el pH del medio de degradación. En sí, para no saturar mucho, los resultados más importantes que se han obtenido, por ejemplo, a través del ángulo de contacto, que se ha medido a través de 3 líquidos diferentes con propiedades polares diferentes para poder tener luego las tensiones superficiales. Lo más importante que se puede destacar, ¿qué es? Pues que una vez se ha degradado la película de ácido poliláctico, independientemente de las condiciones o la composición que tuviera el medio de degradación, ese ángulo de contacto baja después de degradar, tanto en las películas no dopadas como en las dopadas. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso de degradación de esta superficie lo que genera sobre la superficie es un aumento de la hidrofilicidad, ¿vale? Es decir, un descenso de la hidrofobicidad. A través del cálculo de la tensión superficial, bueno, con la aproximación de Banós, como podéis ver aquí, se puede ver en general que la tensión de la superficie, la tensión superficial de estos sustratos, se aumenta después del proceso de degradación, sobre todo en aquellas películas que están dopadas con magnesio, y esto quiere decir que la superficie a nivel energético, a nivel de interacciones moleculares, se vuelve mucho más energética cuando se degradan. En cuanto a los parámetros de rugosidad, que también nos permiten estudiar
la perfilometría y la FM, ¿qué podemos ver? Bueno, pues el proceso de degradación lo que nos produce en las películas es que la rugosidad aumenta mucho. También hay que indicar que las películas dopadas con magnesio son mucho más rugosas que las no dopadas, pero que en ambos casos, después de degradar, tanto dopadas como no dopadas, aumenta su rugosidad. El SDR es otro parámetro que, bueno, que es simplemente para que lo tengáis en cuenta, es una comparación de la superficie real con respecto a lo que sería la proyección plana. Es decir, si la superficie fuera plana totalmente, ese valor sería 0, pero al tener unas rugosidades, al tener unas irregularidades, unas curvas, unos picos y unos valles, va a tener mucha más área accesible a los microorganismos que puedan estar en suspensión en el medio fisiológico. Como ocurre con la rugosidad, pues lo mismo. Las películas dopadas con magnesio tienen un área accesible mucho mayor que las no dopadas, y en ambos casos ese área accesible aumenta muchísimo con respecto al control y sobre todo en aquellos que están dopados con magnesio. A través del SEM, como podemos ver aquí, se puede ver que genera una formación de sales en todas las condiciones, y en el trabajo que presentamos también se estudió la evolución del grosor de esa superficie del polímero a través de unos cortes transversales que se estudiaron a través del SEM. Y como podemos ver aquí, lo más importante a destacar es que el grosor de las películas degradadas y que están dopadas con magnesio, en general, para los distintos estados de composición del medio fisiológico, son más estrechos, son menos gruesos que los que no están dopados con magnesio, ¿vale? Eso quiere decir que el magnesio está, de alguna forma, no solo reforzando la matriz en cuanto a propiedades mecánicas, que ya veremos, sino que además, por su carácter hidrofílico, está favoreciendo la degradación de la matriz, ¿vale? En cuanto a composición química, bueno, pues podemos ver que en las películas no dopadas con magnesio aparecen bandas, que, bueno, la espectroscopía de infrarrojos lo que nos determina al final son bandas energéticas características de vibraciones moleculares, ¿no? Es decir, nos permite detectar moléculas orgánicas que existen sobre la superficie a través de esa detección de las bandas. Bueno, pues podemos ver cómo se detectan fosfatos de calcio, clururos de magnesio sobre la superficie, y además también se puede detectar gluconatos de calcio, como habíamos dicho previamente, el ácido glucónico, el ácido hidroxibutírico, el acetato de metilo y el acetona, que son los tres componentes que forman los cuerpos cetónicos, como sabréis. Y en las películas dopadas con magnesio también detectamos no solo esas capas de sales, de fosfato de calcio y de fosfato de magnesio, sino que también detectamos esas capas de óxido de magnesio y de hidróxido. A su vez también el lactato de magnesio y el gluconato de magnesio. Bueno. Como he dicho antes, además de la topografía, la morfología de la superficie, la FM nos permite calcular las propiedades mecánicas de la superficie a través del modelizaje a través del ajuste de este modelo que nos permite ajustar las curvas de adhesión que se producen o se realizan o se miden sobre la superficie, y con ello podemos obtener el módulo de Young, que es un módulo elástico que simplemente nos dice si la superficie es más elástica o más rígida. Como podéis ver en la gráfica, en las superficies que no están dopadas previamente, después de degradar, el módulo de Young aumenta. Es decir, eso quiere decir que la degradación aumenta la rigidez de la superficie. Sin embargo, cuando tenemos el medio con cuerpos cetónicos aislados, al ser los cuerpos cetónicos mayoritariamente ácidos, porque la mayor composición o la mayor proporción que hay en los cuerpos cetónicos es el ácido hidroxibutírico, que tiene un componente ácido, eso nos dice que no favorece la formación de esas capas de fosfatos de sales y el módulo elástico se iguala prácticamente con el control. Sin embargo, cuando esas películas son dopadas con magnesio, en el control el magnesio sí que aumenta la elasticidad de la matriz, pero eso simplemente es porque crea huecos dentro de la matriz, pero cuando se degrada se ve perfectamente cómo el magnesio, al estar dentro de la matriz, refuerza las propiedades mecánicas frente a la hidrólisis que se produce en el momento de la degradación, al estar en contacto con el fluido de degradación, ¿vale? Y bueno, por terminar, las conclusiones más importantes que se obtuvieron en este trabajo, se ven que los ensayos de degradación son muy importantes a la hora de diseñar y fabricar materiales compuestos que tienen una base polimérica.
Se ve también que la presencia de la glucosa y los cuerpos cetónicos influyen muchísimo en la cinética de degradación y liberación de estos films poliméricos dopados, que la presencia de la glucosa fomenta la formación de fosfatos de capas de fosfatos de calcio y que ralentiza esa degradación del PLA, que de forma contraria los cuerpos cetónicos, al ser más ácidos, pues no favorecen esta formación de capas de sales y además aceleran la degradación. También se ve que el magnesio, pues al estar dopado estar incorporado dentro de la matriz del PLA, refuerza las propiedades mecánicas y, bueno, en general que la glucosa y los cuerpos cetónicos juegan un papel muy interesante, muy importante cuando se utilizan modelos de degradación de diabéticos in vitro. Y nada, como líneas futuras que podemos hacer pues, y que estamos haciendo ya, por ejemplo, pues es ampliar este trabajo de degradación de estos films poliméricos a concentraciones que sí que son patológicas en la diabetes. Y también hay que, por ejemplo, introducir nuevas variables en el estudio, como la cristalinidad, diferentes grados de cristalinidad del ácido poliláctico, otro tipo de dopantes que puedan reforzar las propiedades del magnesio, incluso también estudiar más tiempos de degradación, ya que el ácido poliláctico se degrada a tiempos muy largos, incluir también otro tipo de técnicas de caracterización físico-química que nos den más información. Y, obviamente, hay que evaluar la respuesta antimicrobiana a través de estudios de adhesión temprana y de formación de biocapa bacteriana. Y con esto, pues nada, pues agradecer a los proyectos que permitieron que este trabajo saliera adelante y a mis compañeras y supervisoras que sin su ayuda, pues este trabajo no hubiera salido adelante. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Una Manuel. pregunta, aquí estoy, para que contestar. Es lo que si tienen alguna pregunta que hacerle sobre el trabajo en cuestión, o similar. Yo tenía una que es curiosidad. Lo mismo lo has comentado, pero ¿cuál es la aplicabilidad real o de futuro que puede tener? Pues, por ejemplo, un recubrimiento. Si tú, por ejemplo, diseñas un material, una prótesis de titanio, de acero inoxidable, y quieres a lo mejor generar una liberación de fármacos prolongada o controlada, pues le haces un recubrimiento de ácido poliláctico dopado con las partículas que tú quieras y eso permitirá que la respuesta de ese biomaterial cuando entre dentro del cuerpo humano sea más favorable y disminuirá la adhesión bacteriana y evitará o por lo menos disminuirá el rechazo de esa prótesis en el paciente. Sí, por eso iba, si en el futuro también incorporar fármacos. No sé si todo por el tema de las interacciones químicas, pero que podría ser... Sí. Últimamente en el grupo estamos también no solo introduciendo partículas inorgánicas, como es el magnesio, que se demuestra que tiene un efecto bactericida cuando entra en contacto con las bacterias, sino también compuestos orgánicos que sean, por ejemplo, de carácter antioxidante, que refuercen la matriz y además refuercen el efecto del magnesio. Es decir, que se puede dopar de muchas cosas, de surfactantes, de muchas cosas eso te lo permite el polímero. Es decir, puedes meter muchas cosas para que luego tú controles esa degradación, esa liberación, esa cinética de liberación sobre el organismo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecerte y la enhorabuena a ti por la exposición, a vuestro grupo por el premio al trabajo de publicación y lo que comentaba, animar a todo el mundo a seguir, a presentar proyectos y a traerlos a las próximas jornadas también, ¿vale? Porque muchas veces estamos publicando pero no los presentamos, no sé el por qué. De hecho, a mí hasta se nos pasó, presentamos algunos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y siguiendo con la sesión, ahora pasaríamos a las comunicaciones orales. Tenemos un orden que ha salido de una manera aleatoria, no hemos buscado porque son de diversos temas y de distintos grupos. Entonces, si les parece, nombro el orden y luego ya van subiendo. Tienen 10 minutos para estas comunicaciones orales. Son las 5 comunicaciones orales que el comité científico ha valorado como las 5 que optan al premio, ¿de acuerdo? Luego también, a partir de las 2, allí en la comida, en el edificio de los institutos, se encuentran todos los pósters
¿vale? Y ahora aquí se van a presentar las 5 primeras comunicaciones, o sea, las 5 comunicaciones orales que optan al premio. Bueno, tendríamos en primer lugar Francisco Arenas Cerro, del grupo del doctor Eduardo Ortega Rincón. Seguiría Nerea Domínguez Rojo, del grupo del doctor José Manuel Fuentes. Javier Ojalvo Pacheco, también del grupo del doctor José Manuel Fuentes. Eduardo Otero Calderón, del doctor Eduardo Ortega Rincón. Y por último, y de nuevo, Juan Manuel Casares López, del grupo de la doctora María Luisa González Martín. Con lo cual, si quieren, podéis ir viendo Francisco Arenas Cerro. Tiene 10 minutos y bueno, luego habrá una mini sesión de preguntas para hacerlo lo más ágil posible, ¿vale? Entonces, cuando quiera. Creo que tiene la... Bueno, buenas a todos, soy Francisco Javier Arenas Cerro, para los que no me conozcáis, del grupo de inmunofisiología de Eduardo Ortega, y mi tutor es Miguel Palomino, que está allí sentado. Bueno, si me permitís, hoy os voy a hablar del uso de ratones mosaico reporteros para el análisis clonal de neutrófilos durante la hematopoiesis y también durante procesos inflamatorios. Bien, si me dejáis introducir primero. Los neutrófilos se han descrito tradicionalmente como células que tienen funciones comunes todos, un grupo muy homogéneo de células, como veis en el vídeo. Prácticamente solo tienen la función de defendernos contra patógenos como bacterias. Aquí vemos un neutrófilo persiguiendo a una bacteria, pero sin embargo, los estudios recientes durante los últimos años nos indican que esto no es así y que hay cierta heterogeneidad dentro del compartimento de los neutrófilos. Aquí tenemos un ejemplo de single cell RNA sequencing, donde la expresión diferencial génica nos permite diferenciar entre diferentes tipos de neutrófilos. También, durante procesos inflamatorios, se ha visto que los neutrófilos son muy dinámicos, cambiando rápidamente sus parámetros a lo largo de la inflamación, realizando tareas no solo convencionales como la producción de ROS o la netosis, sino también otras funciones no canónicas como las que vemos en pantalla. Lo que sucede es que hay una cierta problemática, unas limitaciones, y es que, como he dicho, durante los procesos inflamatorios los neutrófilos son muy dinámicos y técnicas como el single cell RNA sequencing no permiten captar esta heterogeneidad, ya que implican la destrucción del neutrófilo y no nos permiten estudiar todo el proceso inflamatorio. Por ello, nuestro laboratorio ha desarrollado una nueva tecnología basada en la microscopía intravital, que nos permite estudiar estos neutrófilos gracias a parámetros como la cinética, la localización o la morfología. Nos permite estudiarlos in vivo durante todo el proceso de inflamación. Aquí, por ejemplo, os voy a presentar un vídeo que las condiciones son inflamatorias. El vídeo se ha llevado a cabo en una vénula del músculo cremaste del ratón. En azul podemos ver las paredes del endotelio y en rojo los neutrófilos. Y como podemos ver, esta población de neutrófilos, que en principio se ha caracterizado como homogénea, presentan diferencias que nos permiten clasificarlos en estos casos como behavior 1, behavior 2 y behavior 3, este último asociado con inflamación patogénica. Una vez llegados a este punto y vistos las diferencias, nos preguntamos acerca de cuál es el origen de esta heterogeneidad, y para lo cual presentamos dos posibles alternativas. La primera, si vemos abajo, son los neutrófilos resultantes y arriba los precursores granulopoyéticos, y para la primera teoría tenemos que los neutrófilos serían el resultado de un único precursor granulopoyético que, debido a factores y señales externas, acaban generando esta diversidad. Pero tenemos otra opción, que sería que los neutrófilos resultantes acabarían generándose debido a la coexistencia de precursores granulopoyéticos
y que acabarían generando esta diversidad de neutrófilos con funciones y características específicas. Esta última alternativa es muy interesante, ya que nos permitiría atacar directamente a los precursores y no comprometer la totalidad de la respuesta inmune durante algunos tipos de enfermedades. Para testear esta hipótesis, nuestro laboratorio ha generado un nuevo modelo de doble mosaico en ratones, que, como podéis ver, está compuesto por 2 casetes génicos en el locus ROS-A26, donde se encuentran las proteínas fluorescentes, que están bajo un reportero MRPA-CRE que permite que se expresa durante las últimas etapas de diferenciación de neutrófilos y que permite la expresión de la recombinasa, que genera la recombinación de las proteínas, generando hasta 12 clones que generan neutrófilos de diferentes colores. Como podéis ver en esta imagen de microscopía intravital, los podemos detectar perfectamente los 12 clones. También se puede detectar mediante microscopía confocal. Y a la derecha tenemos otro ejemplo de citometría de flujo, por el cual también podemos detectar los 12 clones. Este sistema es independiente, quiere decir que cada ratón va a tener su propia distribución clonal. Y para generar una corte de ratones que tengan todos la misma distribución de clones, hemos cogido un ratón donante, hemos irradiado otros 4 y les hemos trasplantado la médula de óseo del primero. Hemos medido la distribución clonal en sangre de los clones y hemos visto que en los 4 ratones es similar. Por lo tanto, hemos generado 4 ratones que tienen la misma distribución de clones. Esta cohorte de ratones los hemos utilizado para llevar a cabo un experimento en el que tratamos de asociar los behaviors que previamente he comentado con los 12 clones. Aquí tenemos el experimento en el que, en un contexto inflamatorio, de nuevo en una vénula del músculo cremaster de ratón, hemos analizado mediante microscopía intravital los diferentes clones y en este caso no hemos medido los neutrófilos en sangre, sino que hemos medido aquellos que se adherían a la pared del vaso, por lo que hemos requerido de un nuevo valor que está representado aquí como B0, que representa la probabilidad que tiene un neutrófilo de adherirse a la pared del vaso y está normalizado a la totalidad de neutrófilos circulantes en sangre. En este caso, 1 representa una capacidad normal del clon de neutrófilo para adherirse a la pared, 2 representa que tiene el doble de capacidad para adherirse y 0,5 la mitad. Ya en este caso, en este primer caso que vemos arriba a la izquierda, vemos que de por sí los neutrófilos presentan diferentes capacidades para adherirse a las paredes del vaso y cuando tratamos de asociarlos con los behaviors, vemos que también hay algunos neutrófilos que se encuentran predispuestos a asociarse con unos u otros behaviors. No sé si lo llegáis a ver, pero por ejemplo el clon 3 y 4 parece que estará asociado un poco más con el behavior 1. En el caso del B2 parece que el clon 12 también está asociado con el behavior 2 y en el caso del B3 el clon 10 parece que también está asociado. Esto quiere decir que los clones parece que están predispuestos o programados para asociarse con unos u otros behaviors. Una vez visto ese tipo de diferencias, nos preguntamos si ante diferentes condiciones inflamatorias veríamos también una cierta predisposición de los clones por actuar ante uno u otro tipo de inflamación. Por ello tratamos esta misma cohorte de ratones con diferentes tipos de tratamientos inflamatorios, como es el LPS y Zimosan, y por otro lado generamos ratones con cáncer mediante la inyección de células de Lewis-Lang carcinoma. Extrajimos sangre en todos los casos y dependiendo de la situación hicimos un lavado broncoalveolar en el caso del LPS y un lavado peritoneal en el caso del Zimosan, obteniendo estos resultados. Como vemos, se aprecian diferentes diferencias y tratamos de buscarle una explicación. A los diferentes clones, en función de los resultados, le asignamos unas funciones. Por ejemplo, en el caso del clon 3 y 4, parece que hay una mayor frecuencia de estos clones en el caso del cáncer, por lo que le asignamos una función protumoral. En el caso del clon 1, 7 y 8, parece que había una mayor respuesta ante el Zimosan, por eso le asignamos una función de respuesta a TLR2. Y del clon 5
al 6-10 había una respuesta, una mayor frecuencia en el caso de ambos tipos de inflamación, por lo que les asignamos una respuesta inflamatoria. Sin embargo, el clon 12 parecía que no respondía ante ninguna de las situaciones. Una vez visto estas diferencias y habiendo observado en otros papers, como el de Iván Ballestero que vemos aquí, que parece que hay ciertos neutrófilos que tienen una tendencia a infiltrar unos tejidos u otros, quisimos ver que en nuestro modelo si se producía lo mismo. Para este experimento no utilizamos ratones trasplantados con médula ósea, sino que estos ratones cada uno tiene su propia distribución clonal y analizamos la distribución de estos clones en diferentes tipos de tejidos. Como vemos, la distribución de los clones en cada tejido es diferente, por lo que parece que hay algunos que tienen una mayor predisposición por infiltrar algunos tejidos que otros, y por otro lado la distribución es diferente en cada uno de los ratones, lo que indica que los fluorocromos no afectan a nuestro modelo. Por último, nos preguntamos el origen de esta heterogeneidad, por lo que utilizamos diferentes reporteros que se expresan en diferentes puntos de la granulopoiesis de neutrófilos para ver en dónde empezábamos a ver las diferencias. Hicimos un análisis y a nivel de MS4A3 empezamos a ver diferencias. Cuando nos vamos al análisis de la desviación estándar, esto lo confirma. Empieza a haber cierta diferencia a nivel de MS4A3 teniendo un pico en MRPA, lo que sugiere que el origen de esta heterogeneidad tiene lugar alrededor del GMP. Finalmente, para acabar, simplemente decir que los próximos experimentos que vamos a llevar a cabo simplemente se va a tratar en un análisis sistemático de los clones ante diferentes situaciones de inflamación asociadas a los diferentes TLRs, y vamos a llevar a cabo un análisis funcional, epigenético y transcriptómico. Finalmente, agradecer a mi laboratorio, al laboratorio de Eduardo, a Miguel, en general a todo el laboratorio, también al laboratorio de Andrés Hidalgo, que actualmente se encuentra el Jade y nos ha ayudado mucho con toda esta investigación en Madrid. Y si tenéis alguna pregunta o lo que sea, aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarnos al tiempo. Por favor, si hay alguna pregunta. ¿No? Si no, luego al final podemos hacer, por si a alguien se le ocurre. Entonces, para ir un poco con el tiempo, les rogaría también que se fueran ajustando los siguientes ponentes. Ahora, ¿cuándo quieres? Muchas gracias. Gracias. Nerea Domínguez Rojo. ¿Vale? Buenos días, mi nombre es Nerea Domínguez Rojo, soy del Departamento de Bioquímica de José Manuel Fuentes y voy a presentar este trabajo titulado Inducción de mitofagia por cascabuso de bellota, vías de señalización implicadas y papel del calcio en modelos de Parkinson. Bien, en primer lugar, decir que la enfermedad de Parkinson, como sabemos, es el segundo trastorno neurodegenerativo más común a nivel mundial, que está caracterizado por una degeneración progresiva de las neuronas dopaminérgicas, afectando principalmente a la coordinación y al control del movimiento. Además, a nivel molecular, esta enfermedad cursa con una desregulación de la homeostasis del calcio, la alteración de los sistemas proteolíticos, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo y excitotoxicidad. En este trabajo en concreto nos hemos centrado en estas dos, que están estrechamente relacionadas. Y comenzando con la disfunción mitocondrial, hay que destacar que las mitocondrias son unos orgánulos fundamentales para la producción de energía en forma de ATP, además de participar en muchas otras funciones, como es el caso de la regulación del metabolismo o la homeostasis del calcio. Como podemos ver, este orgánulo presenta una membrana mitocondrial externa, donde podemos encontrar proteínas, como es el caso de TOM20, y una membrana mitocondrial interna, donde podemos encontrar a la proteína TIM23. Ambas proteínas son esenciales para una correcta función mitocondrial, ya que participan en el transporte de proteínas dentro de la mitocondria.
En la enfermedad de Parkinson se ha visto que existe una acumulación de mitocondrias disfuncionales y es eso lo que lleva a una disminución de la función neuronal, a una menor producción de ATP, así como a un aumento de las especies reactivas de oxígeno y a una alteración de la homeostasis del calcio. En relación a esa acumulación que se ve en el Parkinson de mitocondrias dañadas, hay que destacar el proceso de mitofagia, que es un tipo específico de autofagia que de manera fisiológica el organismo lleva a cabo para eliminar esas mitocondrias dañadas. Hay diferentes mecanismos a través de los cuales tiene lugar. La vía clásica y la que es más estudiada es la vía de las proteínas PINK1 parquina. En esta vía, las mitocondrias dañadas que quieren ser eliminadas son marcadas con la proteína PINK1 que se acumula en la membrana mitocondrial externa y esto facilita el reclutamiento de otra proteína que es parquina. A su vez, esto marca las mitocondrias dañadas con cadenas de ubiquitina, que a su vez promueve el reclutamiento de otras proteínas adaptadoras como P62, que es lo que va a permitir la fusión de la mitocondria a una estructura conocida como autofagosoma, que posteriormente se une al lisosoma hasta la final degradación de la mitocondria. Como he dicho, hay diferentes mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo la mitofagia y también pueden ser independientes a esta vía, como es el caso de la proteína BNIS, que os muestro que esta proteína se activa en respuesta al daño mitocondrial y lo que hace es reclutar directamente las mitocondrias al autofagosoma. Bien, en cualquiera de los casos, como he dicho, en la enfermedad de Parkinson hay una acumulación de mitocondrias dañadas. Esto nos indica que hay una desregulación de este proceso y por eso, en consecuencia, se acumula. Bien, por otro lado, como he mencionado, también hay una desregulación de la homeostasis del calcio. El calcio es el segundo mensajero intracelular que es necesario para multitud de funciones y por eso, de manera fisiológica, su homeostasis está altamente regulada mediante diversos receptores que facilitan la entrada y la salida del calcio a través de los distintos compartimentos celulares. En el caso de las mitocondrias, en la que nos centramos en este estudio, hay que destacar el complejo uniportador de calcio mitocondrial, también conocido como MCU, que promueve la entrada de calcio a la matriz. En el caso de la enfermedad de Parkinson, al igual que en otras enfermedades neurodegenerativas, se ha visto que existe un exceso de calcio citosólico y una disminución del calcio mitocondrial. Y esto es lo que lleva a que la mitocondria no funcione correctamente. Bien, en cuanto a los tratamientos, como sabemos actualmente no hay ninguno que lleve a la cura de la enfermedad, sin embargo muchos estudios han mostrado que diversos productos naturales pueden prometer buenas herramientas terapéuticas, ya que presentan un grupo de polifenoles denominados elagitaninos que presentan efectos antioxidantes y antiinflamatorios. En base a esto, en nuestro grupo previamente han estudiado que el cascabuzo de bellota, tanto en un estado de maduración verde como en un estado de maduración maduro, presentan esos elagitaninos, lo cual nos lleva a preguntarnos si estos extractos de cúpula de bellota podrían inducir mitofagia para eliminar esas mitocondrias que se encuentran dañadas y al mismo tiempo si de alguna manera podría regular esa homeostasis del calcio. Por eso nos planteamos los siguientes objetivos. Analizar las rutas moleculares implicadas en la mitofagia inducida por cascabuzos de bellota y evaluar el efecto del cascabuzo de bellota en la modulación de la homeostasis del calcio. Bien, para ello empleamos cultivos primarios de fibroblastos humanos de pacientes tanto sanos como portadores de la mutación G2019S, que es una de las principales en la enfermedad de Parkinson, de la proteína LRRK2. Y por otro lado también utilizamos la línea celular de neuroblastoma humano SHSY5Y, tanto control como las mitoQC, de las que hablaré más adelante. En cuanto a las técnicas empleadas para determinar los niveles de proteínas, utilizamos tanto la técnica de Western blot como la microscopía de fluorescencia. Bien, pasando a los resultados, en primer lugar, para analizar si nuestros extractos de cascabuzo inducían o no autofagia, utilizamos fibroblastos humanos, tanto de pacientes sanos como pacientes que portaban la mutación del gen, y los tratamos con ambos cascabuzos en presencia y en ausencia del CCCP, que es un desacoplante mitocondrial que nos va a servir como control positivo de mitofagia. Y tras eso realizamos una inmunofluorescencia para ver la colocalización de la proteína lisosomal LAMP1 y la proteína de la membrana externa mitocondrial TOM20, ya que esta colocalización nos indicaría que hay una inducción de mitofagia.
Con eso pudimos ver que tras el tratamiento del cascabuso verde se producía un aumento de la colocalización en los fibroblastos controles tratados respecto al grupo sin tratar de manera significativa. Y además ese aumento también pudimos verlo en los fibroblastos que portaban la mutación, aunque no de manera significativa. En cambio, en el caso del tratamiento con el cascabuso maduro, únicamente vimos este aumento cuando previamente se le producía el daño con el CCP, lo que nos indicaba que la inducción de mitofagia sería más efectiva por el cascabuso verde. Por ese motivo realizamos un análisis ultraestructural mediante microscopía electrónica, donde pudimos ver, como apreciamos en la imagen, que tras el tratamiento con el cascabuso verde aparecía un autofagosoma, que son vacuolas de autofagia, donde en el interior podemos ver las mitocondrias que van a ser degradadas. Bien, para continuar confirmando esta inducción de mitofagia, utilizamos la línea celular del neuroblastoma humano, SHSY5Y mitoQC. Esta línea celular presenta un reporter estable, mCherry GFP FIS1, que se encuentra en la membrana externa mitocondrial. Y cuando las mitocondrias van a ser eliminadas por mitofagia, se libera el GFP de manera que nosotros vemos la fluorescencia en rojo. Con este experimento pudimos ver que tanto el tratamiento con el cascabuso maduro como con el tratamiento con el cascabuso verde se producía un aumento de esa inducción de mitofagia. Bien, el segundo objetivo fue saber por qué mecanismo se producía esa mitofagia. Primero quisimos ver si era por la vía clásica PINK1-parquina y para eso realizamos un fraccionamiento mitocondrial y mediante Western blot vimos los niveles de las diferentes proteínas. En el caso de PINK1 vimos un ligero aumento con el tratamiento de ambos cascabusos, aunque era mucho más pronunciado en el caso del tratamiento con el CCCP, pero sin embargo no vimos ninguna modificación en el caso de la fosfubiquitin-serina, que era la proteína que marcaba las mitocondrias a degradar. Además, también medimos los niveles del LOMP1, que es una proteína de la matriz mitocondrial que participa en el reclutamiento de las proteínas dañadas. Aquí vimos que los niveles de esta proteína, cuando se trataba con el cascabuso, disminuían un poco, pero en cualquier caso no fue significativo. Por eso, a partir de aquí, muestro los resultados únicamente con el cascabuso verde, porque quisimos profundizar en la mitofagia inducida por este cascabuso, ya que con el maduro habíamos visto que la mitofagia era menos efectiva. En este caso, para saber si el tratamiento a diferentes horas influía, medimos los niveles del OMP1, donde vimos que disminuían los niveles de las proteínas, pero de manera fluctuante. Como no nos quedaba claro si el mecanismo era por la vía PINK1-parquina, también quisimos medir los niveles de NIX. Y aquí vimos que los niveles de esta proteína aumentaban cuando se trataba con el cascabuso verde, lo cual parece indicar que podría ser independiente a la vía PINK1-parquina. Además, también medimos los niveles de P62, que es una proteína que marca también las mitocondrias a degradar, y aquí vimos que se producía un ligero aumento con el tratamiento con CVA. Bien, y por último, para ver el efecto del cascabuso de benzota en un estado de maduración verde, la modulación de la homeostasis del calcio, lo primero que hicimos fue medir los niveles del receptor mitocondrial MCU. Y aquí pudimos ver que había un ligero aumento en las células tratadas con el cascabuso verde, por lo que tras este tratamiento podría aumentar el calcio mitocondrial. También quisimos ver si inhibíamos el calcio citosólico con el inhibidor BAPTA, qué pasaba con la mitofagia. Así medimos los niveles del OMP1, donde podemos ver que cuando las células, tras el tratamiento con BAPTA, se inhibe el calcio mitocondrial, el cascabuso verde puede recuperarlo un poco. Y de la misma manera también observamos los mismos resultados en el caso de la proteína LC3. No obstante, tenemos que seguir analizando diferentes receptores de la mitocondria y diferentes proteínas para profundizar en el estudio del calcio. Con todo ello, pudimos concluir que los extractos de cascabuso de benzota, independientemente de su estado de maduración, han demostrado la capacidad de inducir mitofagia en modelos in vitro. El mecanismo a través del cual se induce esta mitofagia parece ser independiente de la vía PINK1-parquina y que el cascabuso de benzota en un estado de maduración verde podría modular la homeostasis del calcio a través del complejo uniportador de calcio mitocondrial.
Por último, agradecer a todo a todo mi laboratorio y si tenéis alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo te quería... No, te voy a hacer... Sí. A mí lo primero, bueno, no voy a ir a... A mí me llama la atención, me acabo de enterar lo del cascabullo de bellota que sirve para esto. Lo primero que se me ocurre, ¿cómo habéis traducido? Ya he visto que se llama Accord Cupul, porque Sí. me imagino que traducir cascabullo por una Sí, revista... extracto de cúpula de besota. La Claro, traducción sería. pero es... No sale, No cascabullo sale, por sale. eso digo, ese es lo primero. Sí. Y bueno, ya volviendo, y sobre todo lo que me interesa un poco, ¿sabéis o conocéis o se sabe cuál sería el principio activo del cascabullo? Pues ¿O están cuál? trabajando en ello para saber cuáles son los compuestos bioactivos de cada uno de los cascabullos, tanto del maduro como el verde. Vale. Sí, estamos en ello. Vale, pero que todavía no, simplemente es un extracto con Exactamente. todos los componentes. Sí, y tenemos que estudiarlo para saber también si habría algún compuesto mayoritario. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues seguimos. Ahora sería el turno de Javier Ojalvo Pacheco, del grupo también de José Manuel Fuentes, del doctor José Manuel Fuentes. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Javier Ojalvo y hoy os voy a presentar algunos de los resultados que he obtenido en lo que ha sido el primer año de mi tesis doctoral, en el que estoy estudiando el efecto de un compuesto natural llamado QBA, que básicamente es un ácido graso presente en la jalea real, y su efecto en la eliminación de agregados proteicos y en la función mitocondrial en modelos que recrean la enfermedad de Huntington. Aquí tenemos el índice con el recorrido que voy a seguir a lo largo de esta presentación y antes de nada voy a hablaros un poco del grupo al que pertenezco, tanto yo como Nerea, que se llama Grupo PARC. Somos un grupo especializado en enfermedades neurodegenerativas. En concreto estudiamos un proceso celular llamado autofagia, del que os hablaré más adelante, aunque Nerea ya nos ha introducido algo. Y además, como ya habéis visto también en el trabajo de Nerea, trabajamos con la aplicación de productos naturales a la hora de inducir ese proceso de autofagia y de esta manera tratar de revertir estas enfermedades. Para que entendáis por qué estudiamos todo esto, os voy a hacer un pequeño contexto social, y es que en los últimos años se ha observado un gran crecimiento y envejecimiento de la población mundial, es decir, cada vez hay una mayor esperanza de vida, y esto lógicamente va asociado a un aumento en la incidencia de enfermedades asociadas a la edad, como las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades neurodegenerativas, que son de las que vamos a hablar nosotros. Estas enfermedades se caracterizan principalmente por la acumulación de agregados proteicos y por esa disfunción mitocondrial que también nos ha comentado Nerea, y todo esto va a dar lugar a muerte neuronal que, en función de la región cerebral que se ve afectada, va a dar lugar a los distintos síntomas característicos de estas enfermedades. Estas dos características en concreto son muy específicas de la enfermedad de la que os voy a hablar hoy, que es la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es un trastorno hereditario que afecta lógicamente al sistema nervioso y que se produce por una mutación genética en el gen de una proteína llamada huntingtina, valga la redundancia, y que da lugar a la muerte en neuronas en regiones del cerebro que se encargan del control del movimiento corporal. Por lo tanto, los síntomas de esta enfermedad son movimientos involuntarios, mucho temblor de manos, lo cual nos recuerda mucho a la enfermedad de Parkinson, cambios cognitivos e incluso cambios emocionales. Lógicamente, el diagnóstico se va a llevar a cabo a través de un análisis genético y, por desgracia, al igual que ocurre con el resto de enfermedades neurodegenerativas, no existe un tratamiento 100% efectivo contra estas enfermedades. Por ahora tenemos tratamientos que sirven para paliar los síntomas de la mayoría de los pacientes. Como he dicho, es una enfermedad genética que ocurre en el gen de la proteína huntingtina, también llamado como gen de la enfermedad de Huntington, que se localiza en el cromosoma 4 y que se caracteriza por una expansión de 3 nucleótidos que se van repitiendo y que codifican para el aminoácido glutamina. De esta manera, en las neuronas de los pacientes que presentan esta enfermedad, es muy característico encontrar proteínas huntingtina mutadas que presentan colas de poliglutamina que se agregan más fácilmente y de esta manera inducen la muerte neuronal. Cuanto mayor número de repeticiones de glutamina, lógicamente más agresiva va a ser la enfermedad. Como ya nos ha comentado un poco Nerea, nosotros nos encargamos de estudiar el proceso de autofagia. En la formación de esa vesícula autofágica juega un papel esencial la proteína LC3 y vamos a poder englobar y degradar distintos componentes celulares, como pueden ser, en el contexto de la enfermedad de Huntington, agregados de poliglutaminas que estén unidos, que nosotros vamos a ver a lo largo de este trabajo, unidos a una proteína que emite fluorescencia en color verde, llamada GFP, pero también vamos a poder encontrar dentro de ese cargo a degradar mitocondrias dañadas o incluso proteínas o fragmentos de proteínas
que se encuentran marcados por su degradación con ubiquitinas. El proceso de fusión del autofagosoma con el lisosoma podría verse bloqueado por sustancias como la bafilomicina o la cloroquina, que vamos a ver en experimentos posteriores que nosotros utilizamos para acumular esas vesículas autofágicas y de esta manera llevar a cabo estudios de flujo autofágico. Además, como hemos dicho, la mitocondria juega un papel esencial en esta enfermedad y es que este orgánulo es la fábrica energética de la célula. En su cadena de transporte electrónico mitocondrial es donde vamos a obtener el ATP necesario para llevar a cabo todas las funciones celulares y, por lo tanto, es importante que este orgánulo se encuentre en gran número y muy sano. Para que se encuentre en gran número tiene que estar sintetizándose continuamente de nuevo y en esto va a jugar un papel esencial la proteína PGC1-alfa, que va a regular esa biogénesis mitocondrial y a su vez va a estar regulada también por otra proteína llamada sirtuina 1, que vemos arriba a la derecha, que además de regular a esa PGC1-alfa también va a jugar un papel muy importante a la hora de inducir el proceso de mitofagia en el que vamos a poder eliminar las mitocondrias que se encuentren dañadas. En base a todo esto, la hipótesis que nos propusimos era probar si este compuesto, el QBA, iba a ser capaz de ayudarnos a eliminar esos agregados proteicos y a mejorar esa disfunción mitocondrial que se observaba en la enfermedad de Huntington. Para ello empleamos dos modelos, un modelo animal en el que vamos a tener ratones R6-1 en los que se recrea la enfermedad de Huntington y ratones ICR que serían como los que representan las condiciones sanas o wild type. De estos ratones vamos a extraer sus tejidos cerebrales y además vamos a tener el modelo celular en el que vamos a tener dos líneas. Una línea de neuroblastoma humano o N2A en el que vamos a sobreexpresar repeticiones de glutamina de 74 o 23 repeticiones unidas al GFP, o vamos a tener otra línea celular en la que ya se sobreexpresa de forma estable esas repeticiones de glutamina, en este caso de 7 y 111 repeticiones, llamadas ST. Una vez tenemos las muestras obtenidas de ambos modelos, podemos llevar a cabo la extracción y el análisis de las proteínas para su análisis mediante Western blot, estudios de microscopía electrónica o estudios del análisis del metabolismo energético de la célula a través de un aparato llamado Seahorse, en el cual vamos a estudiar cómo se encuentran esas mitocondrias, cuál es su capacidad de respiración, tanto basal como máxima, como su capacidad de producción de ATP. En base a todo esto, lo primero que nos planteábamos era saber si nuestro compuesto nos iba a ayudar a disminuir esos agregados. Para ello, lo primero que hicimos fue transfectar esas células N2A con plásmidos que contenían el GFP unido a 74 repeticiones de glutaminas, que aparecían o que vemos en el microscopio en color verde, como vemos en la imagen de la izquierda, mientras que a la derecha tendríamos los núcleos de todas esas células cultivadas en color azul. Tras esto decidimos estudiar si nuestro compuesto estaba ayudándonos a eliminar esos agregados y para ello llevamos a cabo un estudio, un experimento, dosis y tiempo-respuesta, en el que tratábamos con distintas concentraciones y tiempos de QBA y observábamos cómo la capacidad de nuestro compuesto para eliminar esos agregados era dosis dependiente y que en concreto las mejores concentraciones para llevarlo a cabo eran 50 y 500 micromolar, mientras que el tiempo-respuesta no tuvo unos resultados demasiado destacables. En base a esto, tras confirmar que nuestro compuesto nos iba a ayudar a eliminar esos agregados, lo siguiente que quisimos era saber si se estaba produciendo a través del proceso de autofagia. Para ello llevamos a cabo un experimento de flujo autofágico, bloqueando la autofagia con el compuesto cloroquina y tratando junto o solo con el QBA. Y lo primero que hicimos fue estudiar la proteína LC3 implicada en la autofagia y observábamos cómo se aumentaba considerablemente tras el tratamiento con QBA los niveles de esta proteína, indicándonos que estábamos consiguiendo inducir con este compuesto el proceso de autofagia. Tras esto decidimos estudiar tanto las proteínas ubiquitinadas como esos agregados nuevamente, pero en este caso tanto en fracciones solubles e insolubles de los lisados celulares, porque vamos a tener agregados de diferente tamaño. Y observábamos cómo en ambos, tanto las proteínas poliubiquitinadas como en los agregados, se observaba una acumulación de ambos cuando tratábamos solo con cloroquina, que era revertida completamente cuando tratábamos con el QBA, tanto respecto al control como tras el tratamiento con cloroquina. Esto nos indicaba que nuestro compuesto estaba induciendo autofagia y que en parte, esta estaba siendo implicada en la eliminación de esos agregados. Tras esto decidimos confirmar de nuevo esa inducción de autofagia mediante QBA, pero en este caso in vivo, en tejidos cerebrales de ratones R6-1, tratados o no con QBA, y vimos cómo en 4 fracciones cerebrales distintas había un aumento significativo en los niveles del EC3 tras el tratamiento con QBA, que era especialmente destacable en 2 de las regiones más afectadas en la enfermedad de Huntington, que son la corteza y el hipocampo. De esta manera podíamos confirmar lo que ya se había visto previamente en el grupo, la capacidad de nuestro compuesto para inducir autofagia, pero en este caso lo estábamos consiguiendo en el contexto de la enfermedad de Huntington. Tras esto, tras confirmar que inducíamos autofagia, queríamos saber si éramos capaces de eliminar de forma selectiva mitocondrias dañadas y saber si estaba haciendo algún efecto también nuestro compuesto sobre la morfología de esas mitocondrias.
Por ello, llevamos a cabo estudios de microscopía electrónica en los que conseguimos, trabajamos con células sin tratar o tratadas con distintas concentraciones de QVA y otro bloqueador del proceso de autofagia, que en este caso es bafilomicina. Y observábamos cómo parece que QVA, o las células que presentan o que han sido tratadas con QVA, además de tener una mejor morfología en las mitocondrias, tiene un mayor número de vesículas autofágicas acumuladas que contienen mitocondrias que seguramente estén dañadas y vayan a ser eliminadas. De esta manera estamos confirmando que nuestro compuesto nos va a ayudar a eliminar esas mitocondrias que se encuentren dañadas y, por lo tanto, tener más mitocondrias sanas. Además, para entender cuál era el mecanismo por el cual estamos eliminando esas mitocondrias dañadas, decidimos estudiar dos proteínas implicadas en la salud mitocondrial, como son los que ya hemos mencionado, el PGC1-alfa, implicado en la biogénesis mitocondrial, y sirtuina 1, implicada directamente en la mitofagia. Y observamos cómo ambas proteínas aumentaban considerablemente sus valores tras el tratamiento con QVA, lo que nos estaba indicando que nuestro compuesto era capaz de aumentar tanto la biogénesis mitocondrial como la eliminación de mitocondrias dañadas. Es decir, teníamos mayor número de mitocondrias y estas estaban cada vez más sanas. Esto lo obtuvimos en resultados en lisados obtenidos de tejidos cerebrales de ratones wild type o control que representan condiciones sanas. Tras confirmar que había mayor número y estas estaban más sanas, decidimos saber cómo estaban funcionando esas mitocondrias. Y entonces lo primero que hicimos en condiciones sanas, es decir, con células N2A, que tratamos con distintas concentraciones de QVA, fue estudiar distintos parámetros que nos daba el aparato Seahorse respecto a la respiración y a la producción de ATP. Y observábamos cómo tras el tratamiento con QVA aumentaba tanto la respiración basal como esa producción de ATP, pero todo esto en condiciones sanas. Y entonces el siguiente paso fue qué iba a pasar en condiciones patológicas. Y entonces salió un artículo bastante interesante en el que empezaban a trabajar con unas células que, como ya he dicho antes, sobreexpresaban de forma estable los agregados de poliglutamina. Entonces teníamos las condiciones control, en las que había 7 repeticiones de glutamina, y las repeticiones, y la versión en la que se le crea la enfermedad de Huntington, en la que tenemos 111 repeticiones. Y se observaba cómo disminuían dos parámetros de metabolismo energético, que eran la respiración máxima y la spare capacity. La spare capacity es la capacidad para producir ATP cuando las demandas energéticas celulares están aumentadas. Y entonces decidimos empezar a trabajar con estas células y tratarlas con nuestro compuesto. Y esto, que han sido los últimos resultados que hemos obtenido, nos han mostrado que nuestro compuesto no solo mejora ese descenso en esos parámetros, sino que consigue un aumento bastante significativo tras el tratamiento, lógicamente, con QVA. De esta manera, nuestro compuesto, en condiciones patológicas, también es capaz de mejorar esa función mitocondrial. En base a todo esto, las conclusiones a las que hemos llegado es que el QVA induce autofagia, aumentando los niveles de proteínas implicadas, tanto in vivo como in vitro, como puede ser el LC3, que reduce los niveles de agregados proteicos, en este caso de 74 repeticiones in vitro, que aumenta los niveles de proteínas implicadas en biogénesis mitocondrial y mitofagia in vivo en condiciones sanas, y por último que va a mejorar la función mitocondrial tanto in vitro como in vivo en el modelo celular ST, tanto en condiciones sanas como patológicas. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Nosotros, en concreto, el QVA, como lo usamos nosotros, lo diluimos en etanol. Entonces, siempre cuando hacemos estos tratamientos, la cantidad de etanol que hay es mínima, no afecta, hemos hecho estudios de toxicidad para asegurarnos que no afecta a nuestras células y además en los controles también se le añade esa pequeña cantidad por si acaso quedase algún tipo de duda. ¿Cómo se pone en contacto, en el caso de experimentos in vivo con ratones, cómo ponen en contacto esas células del cerebro con esos compuestos? Pues mira, nosotros básicamente lo que estamos haciendo ahora, hemos hecho dos tipos de experimentos para administrarles ese compuesto, ese QVA, y ha sido o administrarlo a través del agua de bebida, que en los ratones de los que os he enseñado hoy en concreto es a través del agua de bebida, simplemente, y también lo hemos hecho a través de galletas, en los que diluimos un poco la cantidad del QVA y se le da a los ratones para que lo puedan comer. En concreto, nosotros sabemos que atraviesa la barrera hematoencefálica porque tenemos estudios en los que se ve cómo en tejidos cerebrales ese QVA llega y lo podemos detectar directamente. Además, estamos haciendo ahora justamente estudios de farmacocinética para saber qué cantidad exacta llega a cada tejido, tanto de cerebro como de otras partes del cuerpo. Estamos pendientes de que nos confirmen eso, porque estamos ahora mismo que acabamos de mandar muestras para farmacocinética y confirmarlo 100%. Y proteómica, metabolómica y este tipo de cosas para completar un poco todo esto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Perdón. Había una última pregunta. Pues vamos mal de tiempo. También, si alguien tiene también luego más interés, como luego vamos a estar en los institutos, en la comida, también podemos... Sí, es simplemente muy rápido. Sí, Iba a preguntar, por bueno, enhorabuena por la presentación Muchas y por la gracias. defensa, muy buena. Iba a preguntar cómo la administrabais a los ratones, pero ya lo has respondido. Así que solamente te pregunto, ¿cómo habéis llegado a la idea de utilizar el QVA en la enfermedad? Bueno, hay muchos estudios en los que se están trabajando con muchos compuestos naturales y además nosotros estamos especificados, o sea, nos especializamos en trabajar con distintos compuestos naturales. Ya hemos visto antes el trabajo de Nerea, que trabajan con el cascabullo de la bellota, y nosotros simplemente, yo creo que a raíz de algún artículo que vimos, decidimos empezar a trabajar con él y observamos resultados bastante buenos desde el principio, y entonces ya pues hemos visto el filón y nos hemos quedado con él. Estupendo, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, tendríamos ahora a Eduardo Otero Calderón, del grupo del doctor Eduardo Ortega Rincón. Así cuando quiera. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Otero. Trabajo en el grupo del doctor Eduardo Ortega y voy a realizar la comunicación titulada Trastornos psiconeuroinmunoneuroendocrinos percibidos y objetivos en mujeres con fibromialgia, con y sin un codiagnóstico de síndrome de fatiga crónica. La fibromialgia se define como un síndrome caracterizado por dolor crónico generalizado, normalmente relacionado también con otras dolencias, tanto físicas como psicológicas. La fisiopatología está todavía sin esclarecerse. Nuestro grupo de investigación tiene un gran recorrido en esta patología. Hemos demostrado que puede existir una desregulación del sistema inmunitario con altas concentraciones de la citoquina proinflamatoria IL-8, por ejemplo. También una alteración del sistema neuroendocrino, altas concentraciones de cortisol, de noradrenalina en pacientes con fibromialgia frente a controles sanos y bajas concentraciones de serotonina sistémica también en pacientes con fibromialgia frente a controles sanos. El gran problema de este síndrome es que no existen biomarcadores que aseguren un diagnóstico diferencial. Por tanto, la credibilidad del paciente o de la paciente se ve cuestionada y existe una alta comorbilidad con otros síndromes. El síndrome más comórbido en pacientes con fibromialgia es el síndrome de fatiga crónica. Más de un 43% de pacientes que están diagnosticadas de síndrome de fatiga crónica también llegan a ser diagnosticadas con fibromialgia. Y otros autores han demostrado que existe una desregulación del sistema inmune con otros biomarcadores como la interleuquina 1 beta y que existe también una disfunción serotoninérgica. Altas concentraciones de fatiga en el sistema nervioso central preceden a la fatiga central que estas pacientes sufren. Digo estas porque estas dos patologías las sufren principalmente mujeres, en torno al 90%, y en Extremadura aproximadamente 30.000 personas del millón que somos en Extremadura sufren o están diagnosticadas de fibromialgia. Por lo tanto, nos planteamos la hipótesis de que la comorbilidad del síndrome de fatiga crónica en pacientes con fibromialgia pudiera deteriorar aún más su capacidad para realizar actividad física, sus niveles de estrés y, en definitiva, el dolor y la fatiga que dificultan las actividades cotidianas y que se podría correlacionar con el aumento del desequilibrio de la respuesta psicoinmunoneuroendocrina. Por ello, nuestro objetivo fue evaluar las diferencias en la respuesta psicoinmunoneuroendocrina y en la calidad de vida asociada al dolor, a la fatiga y al estrés, fundamentalmente en relación con la actividad física y el sedentarismo, en mujeres con fibromialgia, con o sin un codiagnóstico previo de síndrome de fatiga crónica. Todo ello utilizando un grupo de referencia de mujeres sanas del mismo rango de edad. Como diseño experimental, cabe destacar que fueron seleccionadas todas las pacientes pertenecientes a asociaciones de fibromialgia con las que trabajamos de Extremadura, que cumplieron nuestros criterios de inclusión, que fueron que estuvieran diagnosticadas a través de los criterios de Wolf y colaboradores, que son los criterios de la ACR para fibromialgia, y que estuvieran diagnosticadas con o sin previamente diagnosticadas con el síndrome de fatiga crónica.
pertenecen a las asociaciones de fibromialgia de Extremadura, la edad comprendida entre 40 y 75 años, no estar diagnosticadas de depresión mayor, no padecer sensibilidad química múltiple y no tener una prescripción de tratamiento con corticoides ni terapias anticitocinas, entre otras. Nuestro grupo de referencia sigue los siguientes criterios de inclusión: mujeres con la misma edad comprendida, que no estén diagnosticadas de estas dos enfermedades ni ninguna otra patología relevante durante el momento de las valoraciones y que no tuvieran o estuvieran en prescripción de tratamientos farmacológicos que pudieran afectar nuestros resultados. Partimos inicialmente de 70 mujeres de referencia llamadas como control sano y 70 pacientes con fibromialgia, de las cuales 32 de ellas estaban codiagnosticadas previamente de síndrome de fatiga crónica y 38 de ellas sin el codiagnóstico de síndrome de fatiga crónica. A estos dos grupos grandes se le realizó la valoración del estado psicológico y la calidad de vida percibida con los cuestionarios validados científicamente que vemos en pantalla. Una vez que conocimos tanto el estado psicológico como la calidad de vida, extrajimos grupos representativos para poder realizar unas valoraciones objetivas de calidad. Los grupos representativos tenían que tener los mismos datos antropométricos y un mismo estado psicológico y de calidad de vida. 11 mujeres de referencia, controles sanos, 17 pacientes con fibromialgia sin síndrome de fatiga crónica y 17 pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, a los cuales se les realizaron las valoraciones objetivas de actividad física mediante acelerometría y de marcadores inmunoneuroendocrinos mediante la técnica LISA. Bien, en ese primer grupo de 70 pacientes observamos que las pacientes diagnosticadas de fibromialgia manifestaron una mayor fatiga, un mayor impacto de la enfermedad, una mayor depresión, un mayor estrés, una mayor ansiedad y un mayor dolor que el grupo de referencia. En cuanto a la fatiga percibida y objetiva, observamos, como ya hemos dicho, que el grupo total presentó mayores niveles de fatiga y aquí sí el grupo de fibromialgia con síndrome de fatiga crónica también presentó mayores niveles de fatiga que el grupo de fibromialgia sin codiagnóstico. No sé si se ve muy bien, pero las A's son siempre contra el grupo de referencia y los asteriscos que encontremos serán contra el grupo de fibromialgia sin síndrome de fatiga crónica. ¿Cómo podemos comparar eso con la fatiga objetiva que nosotros medimos mediante acelerometría a través de actividad, de golpes de actividad, del tiempo del golpe de actividad, de los pasos, de los golpes de sedentarismo y del tiempo de sedentarismo? Comprobamos cómo las pacientes con fibromialgia presentan menos niveles de actividad física, medida mediante acelerometría, con menos niveles de golpe de actividad y menos de un tiempo menor también, y un mayor nivel de sedentarismo que las personas sanas, correlacionándose con los mayores niveles de fatiga percibidos. Sin embargo, cuando separamos ese grupo en pacientes con fibromialgia y con fibromialgia con síndrome de fatiga crónica, observamos que para ninguno de los parámetros objetivos medidos mediante acelerometría no encontramos diferencia significativa entre los dos grupos. O sea, el diagnóstico previo del síndrome de fatiga crónica no influye en los parámetros relativos a la actividad física y objetivos, mientras que en la fatiga percibida vemos que ese codiagnóstico sí que influye. Cuando valoramos el dolor percibido y objetivo, siguiendo la teoría de que cualquier dolor viene precedido de una inflamación, valoramos para el dolor objetivo la interleuquina 8, que es proinflamatoria, y su relación con la interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria. Observamos cómo también existe un mayor dolor percibido. El síndrome de fatiga crónica no afecta a ese mayor dolor percibido, y cuando separamos los dos grupos experimentales, observamos cómo en la IL-8, la citoquina proinflamatoria, los pacientes con fibromialgia sin síndrome de fatiga crónica presentan mayores niveles que el grupo de referencia, por encima de 29, que es un valor de referencia que en nuestro laboratorio tenemos para esas pacientes de fibromialgia, de la citoquina IL-8. ¿Qué ocurre? Que el síndrome de fatiga crónica influye en menores concentraciones de sistémicas de IL-8, muy cercanas al grupo de referencia. Estos resultados, juntos que no existen diferencias en las concentraciones de interleuquina antiinflamatoria 10, se puede concluir que existe un estado basal inflamatorio, pero únicamente en las pacientes con fibromialgia sin el síndrome de fatiga crónica asociada.
Cuando valoramos el estrés percibido y el estrés objetivo mediante la relación entre el cortisol, la hormona del estrés fisiológico, y la de hidroepiandrosterona, o DEA, observamos cómo el síndrome de fatiga crónica vuelve a no afectar a los ya alterados niveles de estrés de las pacientes con fibromialgia, y cuando volvemos a separar los grupos experimentales, encontramos que en el cortisol las pacientes con fibromialgia, sin diagnóstico previo de síndrome de fatiga crónica, sí vuelven a estar por encima del grupo de referencia, significativamente. Y encontramos que el codiagnóstico de síndrome de fatiga crónica influye con menores niveles, también muy cercanos al grupo de referencia. La compensación con la DEA no existe para ninguna de los dos grupos experimentales, y se podría concluir que con los resultados del cortisol y no compensados con la DEA podría existir una desregulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, también únicamente en las pacientes con fibromialgia sin codiagnóstico previo de síndrome de fatiga crónica. En cuanto a la depresión y ansiedad percibidos y objetivos medidos por noradrenalina, adrenalina, serotonina y oxitocina, volvemos a encontrar una corriente parecida, sin diferencias en la ansiedad, depresión, percibidos en los grupos de fibromialgia con fatiga crónica, sí están alterados frente al grupo de referencia, y cuando valoramos los valores objetivos, vemos que los valores que sí encontramos diferencia con mayores niveles, por ejemplo, de noradrenalina y serotonina en el grupo total de pacientes, en el caso de la noradrenalina únicamente existen mayores niveles de noradrenalina en pacientes con fibromialgia sin síndrome de fatiga crónica, y en la serotonina al revés. Únicamente encontramos cómo las pacientes con fibromialgia sin síndrome de fatiga crónica tienen diferencias con el grupo de referencia, y ese codiagnóstico influye en que vuelvan a estar esos valores más cercanos al grupo de referencia. Como breve resumen y concluyendo, encontramos cómo existe un diagnóstico diferencial. El estado psiconeuroinmunoendocrino primero se evalúa percibidamente y luego a partir de parámetros objetivos. El grupo de referencia, cuando se evalúa contra un grupo total de fibromialgia en los valores percibidos, observamos que la mayor fatiga se corresponde con un estilo de vida más sedentario, medido objetivamente. El mayor estrés se corresponde con mayores biomarcadores de estrés, como puede ser el cortisol, y el mayor dolor percibido, encontrado, se puede corresponder con mayores niveles de interleuquina 8. ¿Qué ocurre cuando separamos esos dos grupos en fibromialgia y fibromialgia con un síndrome de fatiga crónica diagnosticado previamente? Que esa mayor fatiga no se corresponde con mayor estilo de vida sedentario, que el síndrome de fatiga crónica no influye en mayores niveles de estrés, pero sí que influye en menores niveles de concentración de cortisol, muy cercanos al grupo de referencia, y que, al igual que en el estrés, en el dolor tampoco influye, pero sí que influye en los biomarcadores inflamatorios, como puede ser la IL-8. Por lo tanto, en contra de lo que hemos hipotetizado, y por supuesto que teniendo en cuenta todos los errores que cualquier generalización conlleva, sugiere fuertemente que puede existir un posible sobrediagnóstico de fibromialgia en pacientes que han sido diagnosticadas previamente de síndrome de fatiga crónica. Por tanto, es crucial la valoración de biomarcadores objetivos y no únicamente percibidos para un buen diagnóstico diferencial entre estos síndromes. Y bueno, agradecer a las asociaciones de fibromialgia de Extremadura, a mi grupo de investigación, que hay más gente, por ejemplo Leticia, que estaba ahí, y Miguel, que también está por allí, y Fran, y al Gobierno de Extremadura y los fondos europeos por poder realizar este estudio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con el tiempo así justito. ¿Alguna pregunta? Yo te quería preguntar una también, porque he visto que habéis medido como objetivo los niveles de monaminas, ¿no? Adrenalina, tal, pero lo medís en plasma, ¿no? Sí, sistémico todo. ¿Tenéis alguna evidencia clara, porque eso todavía no está claro, de que se correlacione con los niveles en plasma a nivel del sistema nervioso central? Es decir, a nivel... Sí, ¿hay alguna correlación? La concentración sistémica de noradrenalina y adrenalina, es verdad que todavía no se ha encontrado una relación que nos permita predecir que si los niveles sistémicos
son producidos por el sistema nervioso central o no. Pero es lo que vamos a intentar y, claro, sí, lo que sí es que favorecen a un sistema también, porque existe una desregulación neuroinmunoendocrina y las altas concentraciones sistémicas sí que pueden estar relacionadas con una mayor inflamación. Pero, claro, todo ello sistémico. De acuerdo. Por eso lo preguntaba, porque, pero es muy interesante. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues ya para terminar esta sesión, Gracias. se cierra el círculo otra vez con Juan Manuel Casares López, que en este caso va a presentar una comunicación oral. ¿Esta? Sí, pero creo que me tienen que pasar la contraseña. Ahí está. Bueno, esto está apagado, se está encendido. Hola otra vez, ¿vale? No hace falta que me presente otra vez, ¿vale? Bueno, pues este trabajo surge, no sé si está por ahí mi compañera, pero bueno, surge con una colaboración interna, ¿vale?, de diferentes grupos de investigación del INUVE. Bueno, uno que ya estaba instalado en el INUVE y uno que va a formar parte, que es el de Sonia Mulero. Y me hace mucha ilusión presentar este trabajo porque aúna mucho las diferentes disciplinas que están representadas en la INUVE. La bioingeniería, la biología, la biomedicina, la biofísica y la verdad es que lo elabora y lo conjunta todo muy bien. Quiero empezar la presentación diciendo que como he dicho antes, el grupo nuestro se dedica a la caracterización superficial de diferentes biomateriales y dentro de estas técnicas pues podemos encontrar las espectroscópicas, que son las que se dedican a estudiar la composición química de la superficie, y las microscópicas, que dependiendo de cómo reciban la información de la superficie, si es a través de métodos radiativos, como son las ópticas, como por ejemplo un microscopio invertido o con focal, típico en biología, al irradiar o al bombardear electrones, como es el SEM, por ejemplo, las electrónicas, o las que obtienen la información de la superficie a través de un contacto, un pseudo contacto mecánico, como por ejemplo es la microscopía de fuerza atómica, que es la que realmente de la que os voy a hablar y de la que trata el trabajo y de la que me estoy especializando ya en mi tesis. Y simplemente, para que lo entendáis, es una micropalanca muy pequeña, una palanca de un semiconductor que en la punta tiene una sonda en forma de aguja y con eso lo que conseguimos es mapear la superficie, obtener la topografía y la morfología de la superficie, pero no solo eso, pues, como he dicho antes en el trabajo anterior, podemos obtener también propiedades eléctricas y propiedades mecánicas al indentar la superficie y obtener curvas de adhesión. Como digo, pues aparte de las topografías, de las propiedades mecánicas, podemos obtener también propiedades eléctricas, químicas, magnéticas y electroquímicas. Pero en el trabajo en concreto me voy a centrar en las propiedades mecánicas y en concreto en el módulo de Young, que es el módulo elástico, ¿no? Como he dicho antes, la elasticidad o la rigidez que pueda tener una superficie. Eso lo hacemos a través de indentar la superficie, es decir, pinchar como si fuera un tocadiscos a nivel nanométrico, indentar la superficie, pincharla y separarnos de ella, ¿no?, para ver qué elasticidad tiene en un entorno, como digo, micrométrico o nanométrico. Con eso obtenemos unas curvas de adhesión, como podemos ver aquí, que luego ajustamos con unos modelos y obtenemos a través de un ajuste el módulo de Young. Bueno, en el módulo de Young que vamos a trabajar, ¿vale?, porque vamos a trabajar con unas muestras biológicas, nos encontramos sobre todo en esta zona de aquí, en el que vamos a tener unas megapascales, por así decirlo. Bueno, la metodología que se ha llevado a cabo, bueno, pues se ha estudiado unas muestras de membrana extracelular de células de pacientes que sufren esta patología, que es la mucopolisacaridosis, que es un grupo, como bien sabréis, de trastornos genéticos raros que lo que favorecen o lo que produce al final es una acumulación de estas moléculas que son los glicosinoaminoaglicanos
Y esta acumulación de estas moléculas lo que favorece al final es un aumento de la rigidez de la matriz extracelular, de las células afectadas. Pues bien, el diseño experimental que hemos seguido en este trabajo es estudiar esta elasticidad en diferentes controles, en diferentes pacientes, cómo podemos tener un paciente sano y 2 pacientes afectados por esta patología, a través de diferentes variables, por ejemplo, las cualitativas, pues la distribución y la organización espacial de esa membrana sobre la superficie, y cuantitativas, como por ejemplo puede ser el grosor, la altura de los filamentos que conforman esa matriz y el módulo de Young, su elasticidad. ¿Vale? Pongo aquí PBS porque es el buffer de conservación en el que a mí yo he recibido las muestras. Mi compañera Alba Pizarro del grupo de Sonia Mulero las crecía sobre un cubre de vidrio, luego descelularizaba toda la placa y yo me quedaba con lo que era la matriz extracelular sobre el vidrio, conservado en PBS, ¿vale? en fosfato, en un buffer salino. Este estudio se ha realizado a través de la microscopía de fuerza atómica, como digo, y de la perfilometría óptica confocal, ¿vale? Bueno, pues en general los resultados más importantes se establecen en diferentes categorías. Por ejemplo, en primer lugar se hizo un estudio inicial de la disposición espacial de la matriz, como podemos ver en esta imagen. Como podemos ver, la matriz extracelular, no sé si se ve bien en la imagen, pero bueno, creo que se distingue, se deposita sobre la superficie y a través de la perfilometría óptica confocal podemos ver su disposición y su distribución espacial, como podemos ver aquí. No solo eso, sino que también podemos ver a la altura que tiene esa capita de membrana sobre la superficie, donde todo esto son los cristales formados por la cristalización del PBS cuando se ha secado, ¿vale? Y todo esto sería la membrana. Pues tiene una altura más o menos, vimos que entre 300 y 400 nanómetros, ¿vale? A través de la perfilometría óptica confocal, como podemos ver, pues eso, en imágenes reales, vemos la cristalización de las sales de PBS y la matriz extracelular, lo que se sirve de estos cristales como ancla, ¿no? Para depositarse sobre la superficie y unirse a las sales, como podemos ver aquí, ¿vale? En este caso tenemos diferentes... las sales de PBS en concreto cristalizan de esta forma, siguiendo un proceso de difusivo estocástico, ¿vale? Que es, aparte por difusión browniana, como podemos ver aquí, ¿vale? Pero esa matriz se deposita sobre el sustrato, ¿vale? Sirviéndose de ancla con todos esos cristales, ¿vale? Como podemos ver aquí. Esta cristalización del PBS es muy importante, ya digo, por eso he dicho antes los del PBS, porque luego haremos las mismas pruebas en un buffer salino más diluido, para estudiar realmente si esa cristalización de las sales afecta realmente a la disposición de la matriz sobre el sustrato. Y como podemos ver aquí, cristaliza de esta forma tan geométrica, pero si nos fijamos, tenemos realmente esa membrana en el sustrato depositada, que es la que realmente vamos a medir, ¿vale? Sus propiedades mecánicas. Como podemos ver también aquí, la cristalización del PBS. Y, como digo, en imágenes reales, esa membrana extracelular se sirve de ancla, ¿vale? de los diferentes cristales depositados sobre la superficie. Vale. A través de la perfilometría óptica confocal también medimos la altura, la anchura de los diferentes filamentos que conformaban la matriz extracelular en los pacientes control, en los pacientes afectados, en el 1 y en el 2, ¿vale? Donde podemos ver que realmente, bueno, todos estos serían sales, podemos ver que esa matriz extracelular se conforma de diferentes maneras a nivel morfológico. Se conforma con filamentos individuales y con conjuntos intermedios, por así decirlo, conjuntos más grandes de filamentos que aumentan su altura y su anchura, y luego filamentos, como veremos a través de la microscopía de fuerza atómica, conjuntos mucho más grandes. Vale. A través de la FM, como digo, podemos también visualizar esas sales depositadas y cómo la membrana extracelular se deposita en el sustrato, como podemos ver en estas imágenes. Como he dicho antes, se conforma la matriz siguiendo la deposición de filamentos individuales que al final confluyen en conjuntos de filamentos intermedios más grandes y luego forman estos conjuntos de filamentos, unos filamentos mucho superiores, por así llamarlos, que dan al final lugar a la forma real de la matriz extracelular sobre un sustrato. Aquí podemos ver perfectamente cómo están formados los filamentos individuales y la conformación de los filamentos más grandes. Aquí igual.
La verdad es que no sabía elegir en cuál dejar o cuál no poner, porque son todas tan bonitas que la verdad es que no sabía muy bien cribar, pero bueno. No solo eso, sino que no solo podemos ver la disposición espacial de los filamentos sobre la superficie, sino que además el AFM es una técnica tan interesante que nos permite situarnos, porque tiene una resolución a nivel de espaciado y de altura de nanómetros, sobre esos filamentos y ver cómo esa estructura del filamento, que tiene un carácter globular, como podemos ver aquí, ¿vale? Y todo esto nos lo permite observar el microscopio de fuerza atómica, ¿vale? Como antes se ha hecho previamente en el perfilómetro, con el perfilómetro confocal, también se han medido las alturas y las anchuras a través de la microscopía de fuerza atómica en los diferentes pacientes, como podemos ver aquí, ¿vale? Y una de las conclusiones importantes a las que se llega, que en términos de morfología, tanto en el paciente control, que está sano, como en los pacientes que están afectados por esta patología, tanto en un PBS de conservación inicial como un PBS más diluido, tienen una distribución de alturas en torno a los 100 nanómetros, ¿vale? Simplemente, y se puede ver las funciones de densidad de altura, que también tienen una cola que cae sobre los 200 y 300 nanómetros, porque reconocen también esas conformaciones de filamentos intermedios y superiores, ¿vale? Como digo, no solo vamos a estudiar la morfología y la topografía de esta membrana extracelular, sino que vamos a medir también sus propiedades mecánicas, porque queremos estudiar el módulo de Young y lo queremos establecer como biomarcador. Estaba hablando el compañero Edu que, por ejemplo, en la patología que estaba él exponiendo le faltaban biomarcadores. Pues en este caso queremos establecer el módulo de Young, la elasticidad de la matriz extracelular, como un biomarcador físico de esta patología, ¿vale? A través del estudio de la topografía podemos ver cómo se generan esas distribuciones de altura, pero no solo eso, sino que podemos transformar nuestro mapa de topografía y de morfología a un mapa de módulo de Young que se va a corroborar con las estructuras realmente que tenemos reales sobre la superficie. Incluso las distribuciones de módulo de Young las podemos achacar también a las de altura para intentar identificar diferentes estructuras con diferentes elasticidades, ¿vale? El estudio estadístico que se ha hecho, bueno, pues nos dice realmente las funciones de densidad que podemos ver aquí, que el módulo de Young del paciente control respecto al del paciente 1, tanto en un PBS inicial como diluido, no hay diferencias estadísticamente significativas, pero con el paciente 2 sí. Eso es lo que nos quiere decir estas funciones de densidad. También lo podemos estudiar a través de los diagramas de caja. Vemos que hay realmente diferencias significativas en el paciente 2 con respecto al paciente sano. El TESANOVA, que también nos puede decir las significancias estadísticamente significativas, o por ejemplo aquí a través del test de comparación múltiple de Tukey, que podemos ver que aquellas comparaciones que tienen en cuenta la comparación entre el control y el paciente 1 son las realmente estadísticamente similares y las que tienen en cuenta el paciente 2 no, ¿vale? No solo esto, no nos quedamos a gusto con esto, sino que realmente quisimos también medir la elasticidad de estas muestras para ver cómo afectaba la cristalización del PBS 50 días después, para ver si realmente estas muestras se habían endurecido más, porque obviamente si uno sigue todo este razonamiento, dice ¿por qué no lo has medido en líquido?, ¿no? Que realmente como las propiedades de la membrana van a estar realmente más realistas, más comparables con el in vivo. Bueno, el primer paso es medirlas in vitro en aire para ver cómo se conforman en la superficie y el siguiente paso sería medirlas en líquido. Bueno, pues se puede ver que después de 50 días, bueno, sorprendentemente las diferencias estadísticamente significativas entre el paciente 2 y el paciente de control y sano se mantienen. Simplemente vemos que hay un desplazamiento de las curvas de densidad, eso es decir, que se endurece la matriz extracelular de los tres pacientes, como podemos ver a través también del diagrama de cajas y del TESANOVA, ¿vale? Y por último, las conclusiones más importantes, bueno, pues que la perfilometría óptica confocal y la microscopía de fuerza atómica pues pueden obtener información morfológica y física, mecánica de diferentes microorganismos, no solo de membrana extracelular, sino también de células, de su membrana extracelular, de sus partes intracelulares, de diferentes bacterias y demás. También se ve que la disposición de la matriz extracelular depende mucho de la cristalización de estas sales de PBS. Y no solo eso, sino que se detectan diferentes conformaciones de la matriz extracelular a partir del estudio morfológico
que a través del estudio de las propiedades mecánicas de la FM nos permitió detectar diferencias estadísticamente significativas entre pacientes sanos y pacientes que sufren esta patología de MPS, y que el módulo de Young se puede establecer como biomarcador. Se queda demostrado para detectar esta patología en pacientes que están sufriendo esta patología, ¿vale? Y no solo eso, sino que queda demostrado, y que esto quiero incidir bastante, que la microscopía de fuerza atómica, que es una técnica que sí que es biofísica, es física, que es de ingeniería, puede servir bastante a la rama de la biomedicina, de la biología y de la biotecnología, y que permite caracterizar físicamente y detectar anomalías en tejidos biológicos. Es decir, que no solo, como he dicho antes, podemos medir matriz extracelular, sino que podemos medir también bacterias. Si, por ejemplo, yo recubro un sustrato, como he dicho antes, con una sustancia que es bactericida, y luego deposito bacterias, si eso afecta a la elasticidad de su membrana, yo puedo medir con el FM su elasticidad y ver si realmente el tratamiento superficial que yo le he hecho afecta a las bacterias o a las células, ¿vale? Y no solo eso, sino que simplemente un dato por último ya de terminar, que en Extremadura existen dos, tenemos dos AFMs, uno en Badajoz y otro en Cáceres. El de Cáceres es para el Instituto de Energético, este último que han creado, pero no tiene aplicaciones bio, y el único que realmente tiene aplicaciones bio es el de aquí, así que si queréis colaborar algún momento con nosotros, disponibles estamos, ¿vale? Y bueno, líneas futuras, como he dicho, pues hay que medir otro tipo de condiciones y ampliar este tipo de resultados a más pacientes. Obviamente hay que tener una población mayor y que hay que hacer medidas en líquido, y no solo eso, sino que se pueden medir muchas más cosas, ¿vale? Y bueno, pues quiero dar gracias al proyecto, a todos estos proyectos que han permitido este trabajo, y a mi compañera Alba y sus supervisores Ángel y Sonia Mulero, y a mis supervisoras que nos han permitido realizar este trabajo colaborativo. Así que muchas gracias. Así que, bueno, cualquier pregunta. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, antes de irnos ahora a los institutos, para la comida, ¿vale? Y yo simplemente una, porque no te vas a ir sin... Yo simplemente, me has quitado las preguntas que tenía, las has puesto en la última, que es porque lo habéis hecho, claro, una enfermedad rara, es muy complicado encontrar. ¿Qué lo habéis hecho? ¿Del banco de tejido? Sí, claro. Pero eso lo habéis hecho con uno, claro. Sí. Y la pregunta obvia era, ¿lo vais a continuar? Porque es algo muy interesante. Exacto. Vale. Lo que pasa es que, claro, como vosotros sabréis y vosotras sabréis, al dedicaros a la biología, manejar células no es fácil, así que el crecer las células sobre los sustratos lleva su tiempo, así que esto lleva trabajo detrás, y bueno, que sí, que se sigue realizando estudios sobre esto y aumentando la población de las medidas de este tipo de muestras. De acuerdo, pues enhorabuena a todos los que han presentado y felicidades a todos los que han presentado. Y luego ya esta tarde se dirá, en este caso, en la sesión de comunicaciones, los premios, cuál es la comunicación oral que ha conseguido el premio, según el comité científico que lo está valorando, creo, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por esta sesión y nos trasladamos a los institutos, así que muchísimas gracias.